Bien, amados hermanos, la semana pasada hemos terminado el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 10. El Evangelio de Juan, dicho por muchos estudiosos, hermanos, muchos comentaristas, teólogos, muchos comentan de que pues, este libro es el libro más precioso de las Escrituras. Y sin lugar a dudas es el más precioso por el objetivo que tiene este Evangelio, hermanos. El Evangelio de Juan tiene un objetivo. Y eso lo encontramos, hermanos, y es bueno siempre recordar, es bueno siempre ver cuál es ese propósito por la cual Juan escribe este Evangelio, por la cual el Señor permite en su providencia que Juan escriba este Evangelio. Para ello, por favor, acompáñenme rápidamente a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, ahí vemos el propósito que tiene este Evangelio. Sabemos que es el Señor, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que tiene al escribir este Evangelio, Juan? Lo vemos. Versículo 30-31 de Juan 20. Dice la bendita palabra del Señor. Jesús, el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hace un momento leímos, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas, el evento de que Juan el Bautista le envía a sus dos discípulos, ¿verdad? Y le preguntan, ¿tú eres el Cristo o esperamos otro, verdad? Y el relato nos dice que en esa misma hora el Señor comenzó a hacer esas señales. Claro, en los otros evangelios dice milagros, pero Juan especialmente dice señales. Claro, Juan escoge 7 señales, pero como aquí dice, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y en ese relato vemos, dice que sanó muchos enfermos. ¿Para qué? Para que estos discípulos que fueron enviados por Juan miren toda la maravilla que Dios había hecho en presencia de ellos. Y que estaba dando cumplimiento a lo que ya Dios había profetizado, lo que el Mesías iba a hacer. Y versículo 31, ¿para qué fueron estas señales? ¿Para qué fue escrito este libro del Evangelio de Juan? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, hermanos, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí está, hermanos, la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Tenemos que abrazarlos, porque no podemos creer nada más que Cristo es hombre. No, queremos creer que es divino también, hermanos, que es Dios mismo que se encarnó. Ese es el propósito, entonces, hermanos, que tiene el Evangelio de Juan, y ese propósito es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Es muy maravilloso. Es la meta más maravillosa también que puede existir, hermanos, para que nosotros podamos también llevar a las personas, predicar el Evangelio, a que confíen en ¿quién? En la persona del Señor Jesucristo. Juan tiene ese propósito, los relatos tienen ese propósito, las señales tienen ese propósito, y nosotros también tenemos que tener ese propósito. Predicar el Evangelio y descansar en la soberanía de Dios, y el Señor obrará en las personas llevándole a los pies de Cristo. No hay otro medio, hermanos, que Dios ha dado por la cual los hombres puedan ser salvos. Solo es a través de la confianza en el Señor Jesucristo que los hombres serán salvos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, hay algo que resalta Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es importante, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces la salvación es lo mismo para los judíos y como para nosotros, que no somos parte de este pueblo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. ¿En quién? En el Mesías, en el Cristo, en el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Es el único medio, entonces, hermanos, dado por Dios para que los hombres puedan ser salvos. Confianza en el Señor Jesucristo, su persona y en su obra. Lo que Él es, 100% Dios, 100% hombre. ¿Y en qué? En su obra. Así que entonces el propósito en que encontramos en el Evangelio de Juan, hermanos, y lo que hacemos es pues convertir al Evangelio en lo más precioso que podemos nosotros recibir, que una persona puede escuchar. Me gusta mucho también lo que dice Pablo, hermanos, al expresar esa necesidad que él tenía de compartir el Evangelio, hermanos, y de alguna manera también eso debe ser en nosotros, el anhelo de querer compartir el Evangelio con las personas. Y eso lo encontramos, hermanos, en 1 de Corintios. Si son varones, vayamos, hermanos. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve algunos. Y esto hago, porque dice, por causa del Evangelio, para hacerme por partícipes de él. Entonces, el Evangelio de Juan, hermanos, también encontramos ese anhelo que Pablo tenía de compartir el Evangelio. Tenía ese anhelo de compartir el Evangelio. Se hizo débil, dice, para compartir a los débiles, ¿verdad? Y Juan tenía ese mismo propósito en su Evangelio, de compartir. Y él lo expresa, pues, en ese propósito que hemos leído en Juan 20, del 30 al 31, hermanos. Ese es el propósito que tenía. Es el propósito también que nosotros debemos tener en compartir el Evangelio, hermanos. Bien, la semana pasada, como les dije, hermanos, hemos terminado el capítulo 9 de Juan. Y el capítulo 9 de Juan, hermanos, nos narró la obra que hace el Señor Jesucristo sobre el ciego de nacimiento, ¿verdad? Este hombre que era ciego de nacimiento. Y en esas predicaciones que hicimos de este capítulo 9, hermanos, hemos enfatizado que ese hecho, ese evento, que lo que hace es una muestra vívida de la obra del Señor hacia el hombre. Es la muestra vívida también de que esa es la condición del hombre en la cual se encuentra, ciego espiritualmente. Pero también es una obra vívida, hermano, de que el Señor hace con aquellos que Él ya ha escogido desde la fundación del mundo. El Señor Jesucristo vino a este hombre que ni siquiera estaba buscando, pero Él le da su gracia, ¿verdad? Acompañen un momento, hermanos, a Juan capítulo 9. Vamos a estar entrando en contexto lo que vamos a ver este día, justo a la próxima semana también, hermanos. Miremos lo que sucede, hermanos, a través de esta obra que hace el Señor Jesucristo yendo delante de este hombre ciego y revelándose a Él como el Salvador. Leamos del versículo 1 al 3. Dice Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y más adelante, hermanos, vemos todo el evento que ocurre, ¿verdad? El Señor lo sana, hace un acto de, con su saliva, pues hacer barro, del barro lo hunde en los ojos y le da un mandamiento que vaya a lavarse. Pero ¿cómo ese obrar de Dios se vaya revelando? Por ejemplo, en el versículo 11 de Juan 9, nos dice, cuando le preguntaron cómo fue abierto sus ojos de este ciego, él respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé,
y lávate, y fui, y me lavé, y recibí la vista. Ahora, en medio también de esa dificultad que había con estos líderes religiosos del Sanedrín, que habían sido enviados para investigar todo este evento que había ocurrido, qué es lo que estaba pasando, también hay una respuesta, hermanos, que nos hace ver también que nosotros debemos, aún en los conflictos que podemos estar quizás con nuestros familiares, con el mundo, hermanos, debemos ser firmes como este hombre. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. No tuvo temor, hermanos. Él conocía las consecuencias que venían después de ser alguien tajante, de decir: no, este hombre, o sea, Jesús, es el Mesías, es el profeta. Luego también el versículo 27 dice: y él respondió: yo os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y en la conclusión, hermanos, en cuanto a esta persona que recibe la gracia de Dios, que vemos en el versículo 38, pues es maravilloso, hermanos. El único que responde en fe, el único que cae de rodillas a los pies de Cristo. Y eso es importante, hermanos. 38, que dice: y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este hombre termina adorando al Señor, hermanos. Así que el capítulo 9 entonces de Juan, lo que nos muestra es cómo el Señor Jesucristo viene a donde una persona que no le estaba buscando. Eso es importante, hermanos. Le da vida espiritual, y esta persona, hermanos, termina ¿qué? Aferrándose a los pies de Cristo. Cae de rodillas y le adora. Pero hay un contraste, hermanos. Hay un contraste en el capítulo 9, del cual también estudiamos, y el contraste eran los líderes religiosos. Líderes religiosos judíos, hermanos. Ellos estaban ¿qué? Determinados a no aceptar a Cristo. Determinados a no recibir a Cristo como el Mesías esperado, hermanos. Pero había algo más grave de eso, hermanos. Ya está bien que estos líderes dijeron: no vamos a aceptar como nuestro Mesías esperado. Lo grave, hermanos, dentro de esta actitud, hermanos, era que ellos habían determinado que tampoco el pueblo creyera en él, que creyeran en el Mesías, que creyeran en el Cristo que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Era lo más nefasto, hermanos, lo más terrible. Entonces, si usted entiende cuál es el propósito del Evangelio de Juan, que es llevar a las personas a aferrarse a los pies del Señor Jesucristo para que sean salvas. Si usted entiende, querido hermano, el contexto, lo que dice Juan capítulo 9, donde Jesús viene a donde una persona que estaba ciego, que no lo estaba buscando. Es más, su condición de esa ceguera espiritual física realmente pues revelaba también la condición de cada hombre. Si usted entiende cómo esa persona, a través de la obra del Señor Jesucristo, llega a los pies del Señor y le adora, y coloca un contraste, hermanos, de esa cantidad de líderes religiosos que habían determinado no creer en Cristo, no creer en el Mesías. Pero aún más grave, como vuelvo a repetir, hermanos, habían prohibido al pueblo creer en Él. Ustedes, hermanos, van a entender entonces lo nefasto que es la guía de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, de estos falsos líderes en cuanto a un pueblo. Estoy entrando en contraste, hermanos, porque vamos a ver, el capítulo 10 nos habla de falsos pastores, pero también del buen pastor. Miremos un momento, por ejemplo, Juan, capítulo 9, nuevamente, capítulo 9, hermanos, el versículo 22. Porque el Evangelio nos muestra que no solo ellos habían ya determinado no creer en Jesús. Ahora, no creer en Jesús sabemos que es ¿qué? Condenación eterna, ¿verdad? No creer en Jesús que es perderse eternamente. Y no solo habían determinado no creer, sino que habían obligado al pueblo a no aceptar a Jesús como el Mesías. Por más que habían visto estas señales que el Señor estaba haciendo. Juan 9:22.
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos, cuando hablan los judíos, hermanos, está hablando de los líderes religiosos judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, hermanos, la única forma de que tenemos los hombres de ser salvos es aferrarnos en la persona del Señor Jesucristo y nadie más. Pero los líderes religiosos que hicieron, prohibieron al pueblo a aferrarse en la persona del Señor Jesucristo. No solamente decidieron ellos decir, no, nosotros no vamos a aceptar a Jesús como nuestro Mesías. Tanto fue su maldad, hermanos, su ceguera espiritual, que dijeron, no, el pueblo tampoco puede recibir a Jesús como el Mesías. Miremos cómo finaliza el capítulo 9, hermanos, porque muestra precisamente que la persona del Señor Jesucristo era claramente el Mesías prometido, el Salvador. Pero que ellos se han convertido en ciegos, mostrando, hermanos, esa incapacidad de venir a Jesús para ser salvos. Y como termina en Juan 9, leamos el 40 y 41, hermanos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así termina el capítulo 9, hermanos. Aquí se muestra entonces esa incapacidad de estos hombres, esa determinación en el corazón humano de rechazar al Señor Jesucristo. Esto mismo ocurre también en nuestro tiempo, hermanos. Compartimos el Evangelio, predicamos el Evangelio, pero ellos en su corazón han determinado rechazar a Cristo. Así que, hermanos, entonces el capítulo 9 nos ha enfatizado algo de que pronto quizás no es tan claro. Y es el nefasto, hermanos, lo terrible que es la dirección de aquellos líderes religiosos ante el pueblo del Señor. Amados hermanos, el pueblo de Dios históricamente había experimentado en su propia carne lo nefasto de ser dirigidos por falsos líderes religiosos, por falsos maestros, por falsos profetas. Ya habían experimentado el juicio de Dios a través de naciones que vino a causa de estos falsos líderes religiosos, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Hubo un momento también en la historia del pueblo del Señor que mandó a sus profetas, ¿verdad?, advertir al pueblo. Cada vez mandaba. Profeta tras profeta, profeta tras profeta, pero todos rechazaron. El Señor mandaba a sus profetas, ¿para qué? Para advertirse a este pueblo que seguían en una actitud de pecado, que seguían caminando tras sus deseos de su corazón caído, que seguían caminando tras sus ídolos. Y Él manda advirtiendo que los iba a quitar, los iba a arraigar de la tierra. Pero hubo también una época, hermanos, que el Señor mandó una cantidad de profetas a advertirles al pueblo que si no cambiaban, Dios iba a ejercer su juicio sobre este pueblo, sobre ellos. Pero también, hermanos, se levantaron en esos tiempos que falsos maestros, ¿verdad?, que hablaron al pueblo a que estén tranquilos, ¿no? Estos falsos maestros decían paz, paz, pero no había paz. Estos falsos maestros, estos falsos profetas se levantaron a enseñar de que no se sometan a la palabra del Señor, que no vivan conforme a la voluntad del Señor. Acompáñenme, hermanos, un momento a Jeremías. Jeremías, capítulo 23. No pierdan Juan 9 todavía, hermanos. Estoy haciendo una introducción, hermanos, para poder entender sobre el contraste que hace el Señor Jesucristo. Él se presenta como el buen pastor, pero también va a detallar quiénes son los falsos pastores, falsos maestros. Jeremías 23, versículos 16
al 19. Dice la bendita palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? De aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Paz, paz, y no vendrá paz. Engañando. Estos falsos profetas engañaban al pueblo. Si ustedes ven en estos tiempos lo mismo, hermanos. Y lo que quiero enfatizar, hermanos, con este punto es que tener líderes religiosos, falsos maestros, falsos pastores, es nefasto para el pueblo de Dios. Es triste, es terrible para el pueblo de Dios. Ahora, siempre ha sido nefasto, hermanos. Históricamente fue nefasto, hermanos, y ahora en la época del Señor también es nefasto. Porque estos líderes religiosos judíos, que deberían ser la guía del pueblo, los maestros de las Escrituras, estaban impidiendo que las personas pudieran venir al único medio que Dios había dado para que puedan ser salvos. Ellos se negaron a recibir a Cristo como el Mesías, recibir a Jesús como el Cristo, como el Mesías, pero también obligaron o prohibieron que los hombres, que los demás, recibieran también a Cristo como el Mesías. Ahora, todo este trasfondo de lo nefasto que es tener falsos maestros, hermanos, estos falsos líderes religiosos, es el contexto del capítulo 10. Este capítulo 10 que vamos a empezar a meditar en este día, hermanos, en esta predicación. Porque ante lo nefasto que es tener falsos maestros, el Señor se presenta con el título más precioso que todos los cristianos podemos tener en cuanto a Él mismo: el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Ante lo nefasto de los líderes religiosos, hermanos, el Señor Jesucristo se va a presentar como el buen pastor. Vayamos, por favor, a Juan capítulo 10. El versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, para entender, hermanos, la fuerza de este título de buen pastor, nosotros tenemos que remontarnos o entender, hermanos, cómo entendieron aquellos que en ese momento estaban escuchando al Señor Jesucristo. Él estaba dando este título, ¿no?, de buen pastor de sí mismo. Tristemente, hermanos, muchas personas leen las Escrituras como un libro espiritual, nada más. Claro, es importante que leamos como algo espiritual, como algo, a veces unos leen como algo místico. Pero a veces lo desligan, hermanos, con todo el desarrollo histórico donde están escritas estas palabras. Quizás nosotros no sabemos mucho del pastorado, quizás, ¿verdad? Porque nunca de repente hemos pastado a los animales, quizás. Pero estos hombres entendieron cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor. Pero es necesario conocer un poco ese trasfondo de cómo ellos entendieron. Porque si nosotros solamente leemos las Escrituras y creemos que es nada más espiritual, pero nos olvidamos en qué momento, en qué contexto fue escrito, no vamos a comprender, hermanos. Porque no es de esa manera que nosotros debemos estudiar la Escritura. Porque si nosotros estudiamos el término buen pastor, hermanos, como muchas personas a veces, o muchos predican también, como una referencia, como un trabajo pastoril, o tratar de entender algo sin estudiar, ¿cómo entendieron estos hombres que estaban escuchando en ese momento que el Señor dijo: yo soy el buen pastor? No vamos a entender, hermano, el énfasis que hace el Señor Jesucristo al decir: yo soy el buen pastor, haciendo un contraste con aquellos líderes religiosos. Por eso, hermanos, entendamos que
capítulo 9 y capítulo 10 no son dos eventos distintos. Los más grandes líderes del pueblo de Dios, hermanos, de la historia del pueblo de Dios, fueron pastores. ¿Pastores de qué? De ovejas. Los tres patriarcas principales, hermanos, Abraham, Isaac, Jacob, fueron pastores de ovejas. Moisés, ¿qué función tenía cuando el Señor le llama para que vaya a cumplir su misión? ¿Qué función? Pastor. Éxodo 3, 1 y 2 nos dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Era un pastor de ovejas. Y Dios le convierte en un gran líder de la nación israelita. Le convierte en un tipo de Cristo también. Ahora, ¿qué función desempeñaba David cuando el Señor le llama para su ministerio, para ser rey? Era pastor de las ovejas de su padre. La función de pastor entonces es una buena analogía, hermanos, en cuanto a dirigir al pueblo. Porque las ovejas, hermanos, son animalitos, ¿verdad? Son criaturas ¿de qué? Dependientes en todo del pastor. Son dependientes de ser guiados, son dependientes de ser cuidados, son dependientes de ser protegidos y son dependientes de ser alimentados. Eso implica, hermanos, hay que entender. Y esa manera que ellos entendieron cuando el Señor dijo: yo soy el buen pastor. Mis hermanos, el pueblo de Dios es dependiente también. No quiero que quites eso de tu mente, hermanos. Es una verdad, hermanos, que muchas personas a veces les ofenden. Yo dependiente de un pastor, no, yo vivo mi vida como yo quiero. El pueblo de Dios siempre ha sido dependiente de ser guiado por un pastor. De ahí, hermanos, entonces tener falsos maestros, tener falsos pastores es algo nefasto para el pueblo de Dios. Y de ahí también que cuando Moisés sabe que le quedan pocos días de vida, hermanos, él ora a Dios. Él clama a Dios y pide que haya alguien que le reemplace en esta función. Ahora quiero, hermanos, que miren cómo Dios revela quién le va a reemplazar. Por ejemplo, cuando Moisés pide a Dios que levante a alguien para que guíe a este pueblo. Vayamos rápidamente, hermanos, a Números. Números capítulo 27, 16 y 17 dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Ese era su anhelo, su pedido que hace Moisés antes de que él parta a la presencia del Señor. Pidió que hay un pastor quien le guía a este pueblo. Y a partir entonces de ese concepto de que el pueblo de Dios es un rebaño, hermanos, caminando guiado por un pastor, que básicamente es la imagen, hermanos, que que el pueblo entendía, hermanos, a través de la historia, pues siempre ha sido guiado por un pastor. Siempre han sido ellos, el pueblo ha sido guiado por un pastor. Y siendo Moisés el pastor que los guiaba con la dirección de Dios, y a partir de ahí también todo líder, hermano, todo sacerdote, todo profeta, todo rey, ellos eran quienes guiaban al pueblo de Dios. Y así entonces se conocía ese trabajo de ser pastor, hermanos. Entendiendo eso también, hermanos, por eso es importante ver en qué contexto el Señor habla de esa manera. Nosotros quizás no vamos a comprender de esa manera, que es maravilloso, hermanos, cuando el Señor habla también de que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no conocemos cómo es actuar de un pastor su trabajo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno ve en lo real el pastor, y como vamos a ver un poco de esto también, hermanos, cuando el pastor hace un llamado a sus ovejas,
Las ovejas le hacen caso y le siguen. Pero otra persona habla tratando de imitar las palabras que este pastor habla, no le van a seguir. Eso es importante, a veces no entendemos eso. Tenemos que conocer cómo era el trabajo, cuál era el contexto en el cual en ese momento se estaba viviendo y por qué dijo de la manera el Señor: yo soy el buen pastor. Entonces el concepto, hermanos, de pastor era que no solo era la vida pastoril, sino que alguien que tenía la responsabilidad de ¿qué? De guiar al pueblo de Dios en su peregrinaje. Moisés era el responsable, por supuesto. Y ese es el concepto también que las personas tenían en cuanto al término de pastor en el primer siglo, hermanos. Pero el mayor y más precioso pastor que las personas del primer siglo tenían en su mente era Dios mismo. Dios mismo, hermanos, era su pastor que ellos anhelaban. Dios es el pastor de su pueblo, hermanos, y es conocido también, porque lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 23, un salmo muy conocido, hermanos. Un salmo bien conocido, pues, que aún los incrédulos lo recitan, aún podemos ver escrito quizás en los carros, en sus espejos, hermanos, en sus parabrisas, escrito. Un salmo muy hermoso, que solamente el creyente lo puede recitar de esta manera, hermanos, con ese entendimiento que ahora también estamos viendo, que Él es nuestro buen pastor. Salmos 23, versículo 1 al 4, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ese es el pastor precioso, hermanos, que el Señor se revela de esa manera: yo soy el buen pastor. Y los judíos también anhelaban ese pastor. Ellos sabían en sus corazones que Dios es, Jehová es mi pastor, porque este salmo lo conocían, lo repetían también, como en estos tiempos también veo, ¿verdad?, que lo repiten. Pero el verdadero creyente es el único que puede entender la magnitud que tiene de decir Jehová es mi pastor. Ahora, cuando vemos el recorrido de la historia del pueblo de Dios, ¿qué pasó, hermanos, con la labor que Dios había dejado o había delegado a los hombres de ser pastores de su pueblo? Claramente, amados hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, pues fue nefasto su labor, terrible su labor, reflejado, hermanos, la manera como ahora también vemos estos líderes religiosos. El hombre falla en su labor, hermanos, y vemos también claramente reflejado en el momento que se narra Juan capítulo 9. Los líderes religiosos judíos, los pastores del pueblo, hermanos, estaban prohibiendo a las personas que aceptaran a Cristo, las personas que aceptaran a Jesús como el Mesías prometido, como el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Eso es nefasto, eso es terrible, hermanos. No sé si entienden, hermanos, lo horrible, lo trágico es eso, lo oscuro que sucede aquí. Pero también sucede en estos tiempos, hermanos. No predican al Cristo de las Escrituras. Así que, hermanos, en cuanto entonces a lo que sucede y sucedería con los pastores del pueblo de Dios, el Señor da una profecía que es fundamental también leerla, hermanos, y atesorarla, recordarla, hermanos, y entender, porque vamos a comenzar a ver el capítulo 10 que habla de ello. En Ezequiel 34, vayan buscando, hermanos. En Ezequiel 34, vamos a leer todo el capítulo 34, hermanos, y vamos a tener presente porque es una profecía, amados hermanos, que se cumple con nuestros líderes religiosos y se cumple en estos tiempos también con los falsos líderes, falsos pastores, falsos maestros. Porque también en estos tiempos estos falsos maestros, falsos aún profetas que se hacen llamar que Dios me dijo, por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo desviar al pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 34.
Vamos a leer casi todo el capítulo, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor en Ezequiel 34, 1 al 31. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecesteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová del Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robada y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos, y los juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estaré su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquerada, y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y hay un bloque, amados hermanos, a partir de ahí, que sale de hablar en cuanto a los pastores y empieza a hablar en cuanto a las ovejas también. Está hablando en contra de los pastores, está hablando también presentándose que él iba a ser el buen pastor, ¿verdad? Esta profecía se cumple en Juan 10, hermanos. Por eso es necesario leer todo el capítulo. Continuemos. Versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturpáis además con vuestros pies las que quedan. Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: y aquí yo
Yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y ahora, hermanos, el texto que vamos a leer, hermanos, es casi una narración, hermanos, de lo que acontece en Juan capítulo 10. Es el cumplimiento entonces de la profecía que hemos visto, hermanos. Versículo 23 dice: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Pero ahora David ya había muerto, ¿verdad? Él las apacentará, dice, y él les será por pastor. 24. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. David ya había muerto, hermanos, hace mucho tiempo. Estaba refiriéndose al hijo de David. ¿Quién? El Mesías, el Cristo prometido. 25. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de las tierras las piedras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dominarán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová. Rompan las coyuntas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ezequiel 34, hermanos, es la profecía que se cumple finalmente en el capítulo 10 de Juan, que vamos a comenzar a ver en esta predicación y también en las siguientes predicaciones, hermanos. El buen pastor, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba ahí cumpliendo esta profecía que dijo Jehová que iba a levantar un pastor, ¿verdad? Y esa profecía estaba cumpliendo. En el capítulo 9 ha sido un contexto entonces que nos muestra esta obra. ¿Cuál? El buen pastor viene por sus ovejas. Y este siervo de nacimiento era una de sus ovejas. Por eso va a buscarle al Señor. Había una oveja descarriada que estaba ciego. Había esa oveja también despreciada por los líderes religiosos. Ahora, hermanos, si tú te acuerdas, cuando vimos capítulo 9, alguien que fuera ciego de nacimiento era pues indicación de que era pecador, ¿verdad? O quizás sus padres eran pecadores. A tal punto también era despreciado este hombre, hermanos, que aún no participó en esa comunidad de hermanos de la sinagoga. Siempre ha sido excluido. Pero cuando viene el buen pastor, lo llama, lo convierte y lo lleva a su redil. Así que entonces, hermanos, el capítulo 9 es un contexto en cuanto al capítulo 10, hermanos. El Juan capítulo 10, hermanos, no es una historia nueva, no es que se va a comenzar a revelar o a relatar otra historia. Nosotros tenemos dividida nuestra escritura con capítulos y versículos, ¿verdad? Sé que nos ayuda, hermanos, cuando yo les digo vayan a tal capítulo, a tal versículo, rápidamente lo encuentran, ¿verdad? Pero a veces estas divisiones, hermanos, que hacen mucho daño. Realmente las personas desligan esa continuidad que hay entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Pero hay una continuidad, hermanos. Juan capítulo 9, versículo 41 termina diciendo: y Jesús le respondió: si fuereis ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
Así termina el capítulo 9. ¿Y cómo comienza? El versículo 1 del capítulo 10. De cierto os digo. Y cuando nosotros encontramos, hermanos, en el Evangelio de Juan, el de cierto os digo, no es que están iniciando otro relato, hermanos, ¿ya? Sino que es un inicio de una expresión de mucha profundidad, algo importantísimo que el Señor va a dar, pero unido a lo que ha estado relatando. El evento o las palabras que el Señor ya había relatado, cuando dice de cierto, va a dar pues mayor o algo excelente que nosotros debemos tener, estar atentos, hermanos. Leamos por favor Juan capítulo 10, versículo 1 hasta el 18. Juan capítulo 10, versículo 1 al 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extranjero no lo seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor, hermanos. El Señor Jesucristo comienza diciendo en Juan, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor Jesucristo entonces inicia con una ilustración, hermanos, hablando de los falsos pastores, ¿verdad? Pero para poder entender un poco esa ilustración, hermanos, como les dije, hay que como si retroceder en el tiempo y estar en ese lugar, en ese momento. ¿Qué es lo que conocían ellos cuando dice el Señor estas palabras? A ellos sí de alguna manera les dio luz porque conocían todo el contexto. Pero quizás a nosotros, como les dije, no. Porque no conocemos, porque nosotros no hemos sido pastores quizás de animales. Pero debemos entonces entenderlo, hermano, como ellos también entendieron. Y es bueno saber un poco esto, hermano, porque el Señor está ilustrando de esta manera. Cuando un pastor de ovejas salía a pastorear, hermanos,
Y a veces cuando llegaba la noche, y a veces no les daba el tiempo de regresar para que puedan llevar a sus ovejas y ellos también ya quedar en un lugar para que puedan resguardarse y puedan resguardar también a sus ovejas. ¿Qué habían hecho los pastores? Entre ellos habían construido un redil. Un redil era como un corral, algo, imaginemos, ¿no? De 4 paredes. Y había una puerta. Pero estos pastores también habían contratado a alguien que cuide esa puerta. ¿Ya? Entonces, como no les dio tiempo para regresar donde estaban más seguros, todos llevaban a ese redil. Metían, el portero abría la puerta y metían todas sus ovejas. Y ahí nomás nos enseña, hermanos, lo que les estaba diciendo. Si había 3, 4 pastores, por ejemplo, cada uno tenía 100 ovejas, y en este redil entraban todos, se combinaban, ¿verdad? Se entreveraban todos los pastores. ¿Y ahora cómo se separaban? Por la voz de los pastores, que no era que cada uno así con la mano se paraba, solamente con la voz de ellos llamaban y las ovejas se separaban. Ellos entendían, y por eso el Señor da esa analogía, hermanos, da eso porque ellos entendían. Ese redil, hermanos, era común, porque varios rebaños estaban, que se unían ahí para quedarse por esa noche, para que sean resguardados esas ovejas, hermanos. Solamente había una abertura pequeña por donde entraban las ovejas, pero los pastores podían ver a sus ovejas porque el muro no era tan alto. Y cuando los pastores metían a esas ovejas, hermanos, a ese redil, ¿para qué estaban salvas de qué? Pues no. Podemos entender de los animales salvajes, quizás de los zorros, de los lobos, de esos perros salvajes que había en esos tiempos también, o también de los ladrones, de los salteadores. Ese era también uno de los motivos por la cual pues en ese redil metían las ovejas. Así que los pastores entonces, cansados, encontraban un portero, en la cual también ellos pues le pagaban con dinero. El portero no era el pastor de esas ovejas, era el asalariado. ¿Ya? Mira cómo el Señor, tan sabio, cómo va haciendo esa analogía, pero estos hombres entendían. Quizás nosotros no lo entendemos, hermanos. Y la mañana siguiente, pues, el portero solo dejaba, dice, ingresar al pastor. Yo soy el pastor, pues yo tenía quizás algunas palabras o algún sonido, porque eso es lo que he visto yo. Otros hacen un sonido especial y que las ovejas entienden y le siguen. Entonces el pastor desde sus ovejas entraba, hacía ese sonido y los solitos se separaban de las otras ovejas. Conocían su voz y le seguían. Y eso no nos dice el Señor Jesucristo. Hay que entender por eso, hermanos. Ese es el primer contexto que vamos a ir desarrollando también muchos contextos a lo largo de esta predicación, hermanos. No solamente de esta, sino a la otra también. Cómo se logra de Dios y cómo Cristo hace esa analogía, hermanos. Ahora, entendiendo entonces todo esto, hermanos, claramente el Señor Jesucristo está diciendo que alguien que no entrara por la puerta, sino que hubiese subido por el muro, claramente dice que es un ladrón, ¿verdad? Es un maleante, que no era el pastor de las ovejas. Y el Señor Jesucristo comienza hablando, como les dije, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Ahora, nos podemos preguntar, ¿quiénes eran estos falsos pastores? El Señor Jesucristo nos responde, hermanos, este cuestionamiento que nos hacemos, hermanos, ¿de quiénes eran los pastores? En el versículo 6 ya lo dijo, pero hermanos, en el versículo 8 ya nos dije claramente, les va a decir quiénes son estos falsos pastores. Vayamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Eso es claro, hermanos. Estaba el redil, el portero,
Vienen las ovejas o vienen los lobos, pero ¿qué hacían estos? Por el miedo de repente que les ataque a él, los dejaban, se iban. Como eran asalariados, se iban. Entonces a veces pues, los lobos, por ejemplo los zorros, saltan los muros, a veces ahí lo degollan. Es impresionante Dios cómo se lo llevan, hermanos. Aún del corral lo sacan a las ovejas. Pero ¿qué hacían estos asalariados? Se escapaban, huían. Eso es lo que está haciendo el Señor, analogía de que los que han venido antes, ellos son los salteadores, ellos son los ladrones. Ahora, cuando nosotros leemos que todos los que vinieron antes de mí, cuando el Señor dice, nos podemos preguntar, ¿y qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué? Claramente, hermano, no está hablando de aquellos verdaderos pastores que eran Abraham, Josué, Moisés, Isaac, Jacob, David. Aquellos pastores que sí se interesaban de las ovejas, que era una tipología de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que era el buen pastor. De eso no está hablando, hermanos, aquí el Señor, sino está hablando de todos estos líderes religiosos que tenían que dirigir al pueblo en cuanto a la voluntad de Dios, pero que no lo hicieron, hermanos. Y lo que hicieron fue que extraviaron más bien las ovejas. Eso es lo que la historia del pueblo de Dios nos narra en el Antiguo Testamento, hermano. Esa es la historia que es trágico ver, hermanos, que falsos pastores, los cuales supuestamente están guiando a Dios tras su voluntad de Dios, pero no lo hacen. Les va guiando a otras cosas que no es la voluntad de Dios. El título que les da el Señor Jesucristo dice que son salteadores, y más adelante les va a decir que son asesinos, hermanos. El único interés que siempre han tenido esos falsos pastores, aquellos líderes que tenían que dirigir al pueblo de Dios, hermanos, en pos de la voluntad de Dios, el único interés que ellos siempre han sido, hermanos, ellos mismos. Lo que han hecho los falsos pastores, hermanos, los falsos líderes religiosos, es utilizar a las ovejas en pos de sus propios intereses. Y lo vemos ahora lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si un ladrón tenía que matar a una oveja para lograr saciar su necesidad, lo mataba sin problemas, hermanos. Muchas veces, como no podía entrar por la puerta a ese redil, entonces ¿qué hacía? Saltaba en el muro y para que se roben las ovejas. Y si no podían robar, ¿qué hacía? Lo mataban para que se lo lleven. Si un falso pastor tenía que matar a una oveja para satisfacer su necesidad, lo iba a hacer sin problema, hermanos. Por eso Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, haciendo un contraste, ¿verdad?, de los falsos pastores con el buen pastor. Muchas personas, hermanos, se han equivocado porque han relacionado este pasaje con Satanás. Dicen, no, Satanás vino a robar, a hurtar. Claro, en cierta manera es eso. Pero claramente, hermanos, aquí está enfatizando en cuanto a los falsos pastores, en cuanto a los falsos maestros, falsos líderes, que tremendamente son peligrosos para el pueblo de Dios, hermanos. Hay que cuidarnos de los falsos maestros, hay que cuidarnos de los falsos pastores que solamente viven para ellos mismos, hermanos. Ahora, cuando este portero muchas veces, hermanos, que había sido contratado por los otros pastores para que cuidan las ovejas, por ejemplo, veían venir a una manada de lobo, por ejemplo, o de perros salvajes, este pastor muchas veces, ¿qué hacía, hermanos? Agarraba una oveja, lo mataba y le daba a los lobos. ¿Para qué? Así los lobos se sacien y se vayan. No les importaba, porque no eran sus ovejas, hermanos. No les importaba. Hacían esto. O, si no, también, ¿qué? Huían. Lo dejaban. Lo dejaba abandonado este portero, ese redil. ¿Y por qué? Porque no era pastor de las ovejas. No les interesaba, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor, pero ustedes le están diciendo, ustedes son falsos pastores, que debían guiar al pueblo en pos de la voluntad de mi Padre, en pos de la voluntad de Dios, pero ¿qué hicieron? Lo abandonaron, lo llevaron en pos de sus propios intereses. Juan 10, 12, 13 nos dice, hermanos:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo viene en su ministerio terrenal, cuando el Señor Jesucristo se encarna, el Señor Jesucristo encuentra con estos líderes, hermanos, con estos líderes judíos, saduceos, fariseos, escribas, conocedores de la palabra, que también, pues, como hemos visto en el Antiguo Testamento, eran conocidos como pastores, que tenían que guiar el rebaño, el pueblo de Dios. Ahora estos líderes religiosos estaban interesados en todo menos en las ovejas del Señor, hermanos. Menos en las ovejas del Señor. Ellos estaban interesados en ellos mismos, hermanos, y quiero que veas una característica o cómo la Escritura señala que tenían estos falsos pastores. ¿Quiénes eran las personas más desprotegidas socialmente, hermanos, en el tiempo del primer siglo? Las viudas. Las viudas eran las más desprotegidas. Ahora, quiero que mires cómo hay una característica que se remarca, hermanos, de estos líderes religiosos. Para que vean que a ellos no les importaba nada, hermanos, solamente ella pues llenarse sus vientres, ellos mismos importaban. Vayamos por favor rápidamente a Lucas capítulo 20. Vamos a ver la característica, hermanos, de estos falsos pastores. Lucas capítulo 20, versículo 46 y 47. Lucas 20, 46, 47. Dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con robas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esto mismo no pasa en estos tiempos, hermanos. ¿Sí? Estos escribas eran maestros de la palabra, hermanos. Debían haber guiado al pueblo. ¿Pero qué hacían estos? ¿Qué estaban haciendo con las ovejas que el Señor les había dado para que guíen? Estaban utilizando para sus propios deseos, para cumplir sus propios deseos. Mateo 23, 14. Mateo 23, 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estos líderes religiosos, hermanos, que debían haber llevado al pueblo de Dios en pos de la voluntad de Dios, lo que hacían era utilizar al pueblo de Dios, no importando si fueran pues los más débiles, los más desvalidos. ¿Qué dijo Jeremías 34, hermanos? Perdón, Ezequiel 34. Pasó en esos tiempos, pasaron en los tiempos del Señor Jesucristo, pasa en estos tiempos también. Sacan provecho de ellos, hermanos, porque muchas veces estas personas que agarraban a las viudas, las engañaban, hermano, y hacían que en sus casas que se quedaran ellos. O sea que las viudas les regalaran en su casa. ¿No pasa en estos tiempos también, hermanos? Pasa. Triste. Eso es lo que está enfatizando entonces estos pasajes, hermanos. No les importaban las ovejas del Señor. Miren, hermanos, hemos visto en esta predicación una introducción un poco larga en cuanto a lo que vamos a meditar la próxima semana. Hemos visto de los falsos maestros, hermanos,
profetas, y la próxima semana el contraste del buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto esa introducción, hermano, hemos visto de una manera las características de los falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores. En la próxima predicación veremos el contraste de estos falsos pastores con el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entienden, hermanos, cómo entendieron esto de las ovejas, cómo entendieron esto de los pastores y cómo entendieron esto del redil, hermanos. Porque si no entendemos esto, no vamos a ver la profundidad que el Señor estaba comunicando cuando dice: de cierto os digo. El de cierto os digo nos dice mucho, hermanos. Lo importante de este capítulo 10 que tiene también dentro de la revelación de la palabra del Señor. No nos olvidemos del contraste, del contexto, hermanos, del capítulo 9. Y no nos olvidemos también el contexto del capítulo 11 que vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar.